En cierta oportunidad, un científico hizo un experimento curioso con un grupo de niños de 4 años. Él les dio un malvavisco, un masticable, un dulce y les dijo: ustedes en cuanto me vaya pueden tomar uno, pero también podrían tener la segunda opción, esperar a que yo regrese y entonces tendrían la oportunidad de tomar 2 dulces. Varios de ellos, inmediatamente se fue el científico, tomaron el dulce que correspondía y se lo comieron. Pero hubo un grupo que esperó hasta que el científico llegara y entonces tomaron 2. Después de este experimento, el científico hizo un seguimiento a este grupo, a los 2 grupos, y resultó en la siguiente conclusión. Estos chicos que habían tenido la cualidad de esperar resultaron ser personas más adaptables al medio en el que vivían, resultaron a ser mejores estudiantes y también resultaron siendo personas más maduras. Cuán importante, cuán interesante es saber que la espera puede ser una evidencia de cosas mayores en nuestra vida. Esta semana estamos estudiando la importancia de aguardar mientras estamos en el crisol, de esperar con paciencia mientras pasamos los momentos de prueba. Bienvenido, bienvenida a este estudio de las Sagradas Escrituras a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos una vez más a este momento de estudio de la Biblia. Estamos aquí para estudiar la lección número 11 de nuestro trimestre. Tengo 2 amigos aquí junto a mí. Está el pastor Arturo Berríos. Bienvenido Arturo, un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación a este lindo programa de Axiomas con el tema Guardar en el crisol. Bueno, también está Emanuel con nosotros. Emanuel, bienvenido y un saludo. Luego de tu saludo, por favor, guíanos en oración. ¿Cómo está, pastor? Muchas gracias una vez más por la invitación. La verdad es una alegría compartir con ustedes el tema que hoy vamos a compartir. Vamos a orar, ¿me parece? Padre Dios, gracias te damos por este momento. Pedimos que tu presencia esté en este momento para abrir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de paciencia, ¿cómo está tu vida, querido amigo, querida amiga, en relación a la paciencia? ¿Acostumbras a esperar? ¿Tienes dificultades en esperar? Ahora con la tecnología todo es rápido, inclusive queremos que las respuestas estén inmediatamente, nosotros hacemos la consulta y en la vida cristiana necesitamos nosotros cultivar la paciencia. Tenemos un Dios de paciencia, un Dios que nos da evidencias de su paciencia. Arturo o Emanuel, tal vez ustedes puedan mostrarnos a ese Dios de la Biblia que muestra a un Dios de paciencia. Me gustaría compartir Romanos 15, 4, 5, lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dios es quien nos enseña a ser pacientes y eso lo vamos a estar viendo a medida en esto lo que vamos a estar hablando, pero lo que me gusta de este texto es que Dios verdaderamente nos enseña la paciencia y la paciencia nos trae fe. ¿Cuáles pueden ser algunas evidencias de la paciencia de Dios, Arturo? Bueno, un poquito aumentando acá lo que el pastor decía, en Romanos 15, 4, en hebreo, una de las palabras para esperar pacientemente proviene de otro vocablo, que se traduce como estar muy dolorido, sacudirse, temblar, estar herido, estar triste, ¿no? Y obviamente que también Dios nos muestra acá los beneficios de la paciencia, y de las cuales es la primera, esperar puede reorientar nuestra atención a Dios, ¿no? La segunda nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos. Tenemos un tercero, genera perseverancia, ¿no? La paciencia siempre nos da perseverancia. La cuarta desarrolla nuestras fortalezas espirituales. Una quinta permite que Dios
pone otras piezas en el rompecabezas del cuadro más completo. Y finalmente, la paciencia nos ayuda a vivir en fe. A veces nosotros no miramos esos beneficios, ¿no? Y perdemos el privilegio de poder recibir esos beneficios porque somos impacientes. Cuando mencionaba las evidencias de la paciencia de Dios, nosotros a través de la Biblia vamos a encontrar un Dios paciente, un Dios tolerante, un Dios tolerante en el sentido de dar tiempo. Podemos imaginar el diluvio. Hasta que llegó el diluvio, Dios le dio oportunidad a las personas con mucha paciencia para poder arrepentirse, y así a través de la historia. Y por supuesto, sin duda alguna, con nosotros también tiene mucha paciencia, ¿no? Para esperarnos, para aguardar nuestra respuesta, y aun cuando nos equivocamos, San Juan dice, ¿no? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué bueno saber que tenemos un Dios de paciencia. Ahora, ese Dios de paciencia en la Biblia también se lo presenta como un Dios que tiene sus tiempos. Hay tiempos de Dios, todas las cosas están hechas según su cronograma, y esto debe ayudarnos también a cultivar la paciencia. En realidad, al esperar a veces la respuesta de Dios, muchos llegamos a tener esta pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué Dios espera tanto tiempo para responder mi oración? Es una pregunta que surge. Ahí compartía el pastor sobre los beneficios que uno tiene cuando tiene paciencia, pero también hay que entender que para poder tener esa paciencia sería bueno que nosotros entendamos que para tener paciencia tenemos que confiar en Dios. Así por así uno no va a poder tener paciencia, porque a veces actuamos por emociones. Claro, y ahí el problema es que nosotros le queremos poner el tiempo a Dios. Nosotros queremos establecer los momentos, cuándo Él debe actuar, de qué manera debe actuar, y allí nos chasqueamos muchas veces. Pero Gálatas 4:4 dice allí, ¿no? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Arturo, ¿qué nos quiere decir esto? Los tiempos de Dios, ¿no? Creo que es una muestra clara con su Hijo. Jesús hubiera nacido antes o después, pero Dios tenía un tiempo cabal para que naciera Jesús, ¿no? Y justo Gálatas 4:4 nos aclara, y también es Romanos 5:6, ¿no? Que capaz lo podemos leer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿no? Entonces Dios maneja todos los tiempos. Él sabe en qué momento, ¿no? Actuar, y una muestra con su Hijo. Y si nosotros no tenemos paciencia, muchas veces vamos a cometer el error de adelantarnos a los tiempos. Vamos a entorpecer el plan de Dios. Recordemos la experiencia de Abraham, ¿no? Tal vez recordarle a nuestros oyentes el caso de Abraham. Abraham prácticamente fue muy paciente cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo. No fue que iba a tener al año siguiente, pasó varios años, y esa paciencia le trajo muy buenos frutos. Pero llegó un momento en el que se dejó llevar por por la sugerencia de la esposa para tener un hijo a través de la sierva, y quisieron adelantar el plan de Dios y nació Ismael. Esa es la consecuencia, que a veces nosotros actuamos, como le decía, por emociones. A veces decimos, no, Dios no me está escuchando. Y esa consecuencia trae dolores y resultados muy dolorosos para más adelante. Entonces, podemos también ver algunos otros ejemplos, ¿no? Como por ejemplo David. Ahí podemos ver cómo él... un ejemplo, diríamos, positivo, pero vamos a hablar un poquito más sobre esta impaciencia que nosotros tenemos muchas veces. Arturo. Sí, tenemos el caso de Saraí, ¿no? Fue impaciente. Otro caso fue de Moisés, ¿no? En Números 20 al 12, cuando él tenía que hablar, pero golpeó. Ahí se le acabó la paciencia a Moisés. Otro ejemplo tenemos es Sansón, en Jueces 14, 1 al 3, ¿no? Ahí encontramos que también le faltó fe a Sansón. Y tenemos también ahí otros ejemplos donde ellos no mostraron, ¿no? La fe puede ser un regalo, pero es un regalo que debe cultivarse, fomentarse y guardarse celosamente, ¿no? Nos muestra acá en el estudio que hicimos en el folleto. Exactamente. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a encontrar otro ejemplo
de las consecuencias de apresurarse, de no esperar, ¿no? La experiencia de Elías. Exacto. Elías es un claro ejemplo de la impaciencia. El capítulo 18 muestra un Elías victorioso porque Dios se manifestó. Pero en el capítulo 19 vemos un Elías que huye simplemente por una amenaza. En otras palabras, quiere decir que se impacientó porque sintió amenaza. Y eso le trajo consecuencias. Y eso es lo que vemos en la situación de Elías, y Dios tuvo que actuar para hacerlo volver. Inclusive él llega a la situación de Primero de Reyes capítulo 19 versículo 4 dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. O sea, había llegado a una situación de depresión, inclusive por esperar o pensar que Dios se había olvidado, de que Dios debería actuar de una manera diferente. Y allí es donde Dios, a través del ángel, le hace una invitación a pensar en lo que estaba haciendo. ¿Qué haces aquí, Elías? Buscando la manera de decirle: estás errado, no es correcto la manera como estás actuando. Y creo que cuando nos apresuramos, cuando nos adelantamos, el Señor nos hace la misma pregunta, ¿no? Para un poco, estás errado, reflexiona, y creo que es importante para nuestra experiencia. En el caso de Elías, Dios le pregunta 2 veces, ¿no? ¿Qué haces aquí, Elías? Y creo que lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Cuando tomamos rumbos incorrectos, que no está bajo la voluntad de Dios. Amigos, estamos explorando este tema de la paciencia. Estamos viendo que tenemos un Dios de paciencia, tenemos la necesidad de entender sus tiempos y no apresurarnos cuando nosotros estamos esperando algo de parte del Señor. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Estamos de vuelta con nuestro estudio Esperar en el Crisol, aguardar en el crisol. Esto implica paciencia. Y hemos dicho que normalmente el ser humano es impaciente. Hemos visto ejemplos de que por apresurarse, varios de los personajes bíblicos también interfirieron con el plan de Dios. Hay un ejemplo interesante en la Biblia de esperar con paciencia. Estamos hablando de David. Arturo, por favor, coméntanos allí cómo David da evidencia de esa paciencia. Sí, aquí nos muestra en la Biblia, 1 Samuel 26, 1 al 25, ahí nos relata, ¿no? Lo que pasó con David. Él pide un compañero para que pueda acompañarlo, ¿no? Y ahí surge Abisai, donde entran al campamento, donde Dios permite que tengan un sueño profundo. Y tranquilamente ahí podía acabar con el rey Saúl, ¿no? Y aparte que estaba Abner ahí cuidándolo. Pero no lo hizo, ¿no? Ahí en el versículo, capaz que podemos leer el versículo 9, ¿no? David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y el 10, ¿no? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, ¿no? En otras palabras, David estaba cumpliendo el tiempo de Dios, ¿no? El contexto es que David ya había sido ungido como rey. O sea, Dios había manifestado en algún momento que él sería el rey. Samuel había ido a hacer el ungimiento, pero David, aún sabiendo, tiene que esperar, y allí tenía una oportunidad, y él entiende de que en su momento Dios abriría las puertas. Yo creo ahí sería bueno también entender que David esperó que Dios le diga cuándo iba a empezar. No el hecho de ser ya ungido, él ya tenía que hacerlo a su manera, ¿no? La manera de Dios siempre es la más correcta. Y eso es lo que está haciendo David, ¿no? Esperar el momento que Dios le diga: David, es momento que tú vayas adelante en el reinado. Y, a ver, tal vez pensar en este sentido. ¿Cómo saber que es el tiempo de Dios? ¿Cómo identificar que me estoy apresurando, o estoy esperando, o estoy esperando adecuadamente? ¿Qué consejo podríamos darle al hermano, al amigo, la amiga que está escuchando? Aquí hay una frase corta, ¿no?, que hace mención el folleto, me gusta. No eches mano de lo que Dios aún te dio. Uh-huh. Los dones de Dios siempre se reciben mejor de su mano a su tiempo, ¿no? Yo creo que Dios tiene sus tiempos, ¿no? Y
a veces nos desesperamos. Y ahí entra la oración, la confianza, la fe, esperar los tiempos de Dios. Y en varios casos también implicaba conocer un poco las Escrituras, ¿no? Porque Dios había dejado profecías, había indicado los momentos proféticos y el nacimiento de Jesús estaba, por ejemplo, profetizado en determinado momento. Y el pueblo de Israel en muchos casos pensaba que podría haber sido en momentos diferentes, y creo que la oración, el estudio de la Biblia, el tener la sensibilidad de entender inclusive lo que está escrito en la Biblia nos va a ayudar a tener mayor claridad en relación a aquello que estamos pidiendo. Es interesante que inclusive en la oración la paciencia nos va a llevar a descubrir si realmente eso es lo que estamos pidiendo, si vale la pena, como que Dios nos está diciendo, a ver, reflexiona, pasa mucho tiempo orando para ver si realmente es eso lo que estás pidiendo o es una emoción lo que estás necesitando suplir solamente. Algo ibas a decir, Emanuel. Ahí me hice acordar, pastor, hice una pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber que Dios me está hablando? Y mencionaba el pastor algo muy importante, es la comunión, el reconocer la voz de Dios mediante la comunión. Es uno de los puntos que a uno le da seguridad, que lo que Dios está diciéndole lo va a entender. Pero cuando nosotros no tenemos esa comunión, no reconocemos la voz de Dios. Y es difícil de entender lo que Dios quiere para nosotros. Hay algo interesante que se menciona también en la lección, ¿no? En el momento de la espera, nosotros podemos centrarnos en dos cosas. Uno, centrarnos en las cosas que esperamos. Y ahí nos vamos a desesperar porque estamos esperando algo, estamos esperando cosas. Y lo otro es centrarnos en aquel de donde van a venir las cosas. En lugar de centrarnos en aquel trabajo que estoy pidiendo, en aquel milagro que estoy esperando, centrarme en el Dios que tiene el poder para hacer aquello y confiar de que Él lo va a hacer en el momento oportuno. Y esto me va a llevar justamente a deleitarme en el Señor, aún en medio de las crisis, de las dificultades, en la espera igual, ¿no? Salmos 37, ahí David habla bastante acerca de la importancia de el deleitarnos en el Señor. No sé si ustedes pueden leer el versículo 4, 37, 4, en realidad todo el capítulo, ¿no? Pero leamos tal vez versículo 1 hasta el 4. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí vemos claramente que Dios nos enseña lo que es tener esa paciencia, pero deleitarse con lo que el Señor te va a responder. La palabra deleítate a sí mismo en Jehová encontramos en Salmos 37:1, en el versículo 5, en el 7, en el 8, ¿no? Deleitarse en Dios significa que vivamos un estado de perfecta confianza, ¿no? Yo creo que David experimentó eso. Y aquí, analizando, hay varios elementos interesantes. No te impacientes significa deleitarse, significa confiar, significa encomendar el camino al Señor, aguardar en silencio a Jehová, todo relacionado con la espera, con la paciencia. Ahora, Pablo relaciona la paciencia como un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Correcto. Gálatas 5:22. La paciencia como fruto del Espíritu Santo. Y esto significa que tenemos que tener ese fruto. Si decimos que Dios está obrando en nuestra vida, esa paciencia tiene que ser evidente, pero no solamente como un acto de sacrificio momentáneo, sino como algo natural. ¿Y cómo podemos lograr aquello? Que hay un pensamiento que me gustaría comentarlo. Los brotes de soya pueden crecer en cuestión de horas, ¿no? De manera literal. Mientras que un roble tardará muchos años, pero después cuando lleguen los vientos fuertes, no lo va a arrancar el árbol de la raíz. Ahí se puede ver los frutos de la paciencia. No todo lo que se hace rápido permanece. Y nosotros, como decía hace algún tiempo, estamos viviendo en una sociedad de lo rápido, lo urgente, todo es para ahora.
y eso va en contra de lo que es el desarrollo espiritual, ¿no? Que tiene que ir de manera constante, pero en muchos casos vamos a necesitar trabajar permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Emanuel, ¿qué más podemos decir en relación a la importancia de la paciencia en nuestra experiencia cristiana? Yo pienso que la importancia de la paciencia trae muchos frutos. En mi parte comparto tal vez una experiencia. Mientras yo colportaba, en una semana yo no podía, digamos, conseguir lo que yo quería, y verdaderamente yo me impacienté, a tal punto decía, Dios no me quiere. Y cuando vi que lo que no hice en una semana lo hice en una hora, y ahí me entendí que Dios quería enseñarme a tener paciencia, y entendí justo lo que hoy estamos hablando, ¿no? La paciencia es a la medida que tú perseveras, pero confiando de que Él te va a dar. Al menos eso es lo que pasó en mi vida, y es muy bueno. Y creo que todos nosotros hemos vivido momentos en los que tenemos la tendencia a perder la paciencia, a apresurarnos muchas veces, a interferir con el plan de Dios. Y cuando logramos desarrollar la paciencia vamos a encontrar también Dios actuando en nuestras vidas. Y el propósito de esta lección es justamente ayudarnos a aferrarnos al Señor, que ese fruto del Espíritu Santo, la paciencia, sea evidente en nuestra vida, pero para ello, por supuesto, tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo en un mundo donde la tendencia mayor es a ser impacientes. Vamos a una pausa final, volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de este estudio. Quiero agradecer a nuestros dos colegas, dos amigos que están acá con nosotros. Arturo, gracias por compartir este momento con nosotros. Y por favor, comparte algunas palabras de conclusión. Sí, comentar en cuestión de la paciencia, también nos da la salvación, ¿no? Va ligada a salvación y paciencia. Y está en 2 de Pedro 3:15, ¿no? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y aquí dice lo siguiente: esfuérzate, pero no te estreses. Haz tu parte y espera que Dios haga la suya, ¿no? Yo creo que tenemos que esperar los tiempos de Dios en nuestras vidas. Amén. Emanuel, gracias por estar con nosotros. De igual forma, te pido por favor algunas conclusiones, por favor. Lo lindo es tener paciencia. Podemos aprender a tener paciencia durante este tiempo si nos concentramos en la persona de Dios y confiamos en que Él está obrando en nuestro favor. Ese es un pensamiento muy, muy bonito que me gustó de hoy día, y me gustaría dejar eso en el corazón de cada uno de ustedes. Qué bueno. Quiero concluir leyendo Primera a Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Querido amigo, querida amiga, si confías en el Señor y estás seguro, segura de quién es Dios, aun cuando tengas que esperar, vas a hacerlo con la seguridad de que Él va a actuar en el momento oportuno y de la manera correcta en favor de tu vida. Que Dios te ayude a desarrollar esta virtud importante del Espíritu Santo, que es la paciencia.